nosotros vamos a referirnos en la clase de hoy a una introducción a la historia de los feminismos latinoamericanos y caribeños, historia que es mucho más extendida y mucho más larga de lo que suele considerarse. Eh, eh, Nosotros, para hacer una cronología mínima de los feminismos latinoamericanos y caribeños, debemos partir desde el mismo momento en que los españoles llegan a nuestra América y, y a sangre y fuego la conquista. Ahí tenemos una cantidad de mujeres que fueron rebeldes contra esa colonización y contra la conquista, y que en el camino de su rebeldía y en el camino de las luchas emancipatorias también lucharon y se emanciparon a sí mismas como mujeres. Luego, este periodo lo podríamos llamar de protofeminismo, porque realmente no existe un movimiento como tal, sino que existen algunas mujeres que de una manera individual o en grupos muy pequeños pues se rebelaron ante la situación de opresión. Eh, ya constituidas las naciones, en la segunda mitad del siglo XIX, se comienza a plantear la necesidad de que las mujeres tengan derechos. Se esperaba justamente que la emancipación y la liberación de nuestras patrias pudiera brindar a las mujeres, a las niñas y mujeres, mínimamente la educación. Sin embargo, bueno, se discutió muchísimo sobre si las mujeres debían educarse o no. Y realmente las patrias nacientes, los países nacientes, no fue fácil que crearan colegios para las niñas, porque no se consideraba importante. De manera que ahí tuvieron que foguearse una cantidad de luchadoras por la educación de las niñas y mujeres. Hacia fines del siglo XIX comienza a industrializarse mínimamente América Latina y el Caribe, y se congregan las mujeres más pobres como trabajadoras. A partir de ahí entonces comienza también un movimiento por los derechos de estas trabajadoras, y en el camino justamente de encontrar los derechos como trabajadoras también era necesario tener derechos como mujeres. Entonces allí sí tenemos algunos movimientos que los podríamos englobar dentro de la idea general del socialismo y el anarquismo. Ya en el siglo XX tenemos un feminismo que ya tiene el nombre de tal y se organiza como movimientos. Tenemos entonces la segunda ola feminista en la primera mitad del siglo XX, centrada en las luchas por el sufragio y los derechos laborales. Una vez conseguido en casi toda América Latina, antes de los años 60 ya se había logrado el derecho al voto para todas las mujeres. Sin embargo, bueno, a poco andar, justamente las rebeldes de los años 60 y 70 se dan cuenta de que los derechos de voto, el derecho al voto y los derechos laborales no alcanzan para mejorar su vida como mujeres. Es ahí donde aparecen los otros temas que hoy en día son temas centrales del feminismo, como los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir si se quiere ser madre o no se quiere ser madre, temas como la doble moral, temas que tienen que ver con la militancia, la emancipación social, pero también la emancipación dentro del hogar. Eh, estas luchas fueron luchas que empezaron a tener mucha resonancia en lo social. También se lucha por que los estados reconozcan, digamos, la necesidad de que
las mujeres se les especifiquen los derechos humanos en general fueron derechos concebidos más bien como bajo el modelo masculino y patriarcal. Entonces comienzan a crearse una serie de instituciones que van a tratar de impulsar la ampliación de derechos. Y en los años 90 encontramos una etapa de institucionalización, tanto de institucionalización de estructuras de género dentro del Estado como institucionalización de instituciones dedicadas a impulsar los derechos de las mujeres, que es lo que llamamos o hemos llamado la ONGización del movimiento, puesto que se crearon organizaciones no gubernamentales que se dedicaron de una manera continuada a impulsar los derechos de las mujeres. Y llegamos así al siglo XXI, donde estamos presenciando, yo soy de las que está convencida de que efectivamente es así, una cuarta ola feminista llamada también cuarta ola, que trata que recupera la radicalización de las luchas feministas, de las luchas políticas feministas, impulsando no solamente la emancipación de las mujeres, sino un nuevo pacto social que emancipe la sociedad en su completitud. Y también se caracteriza por la explosión de las diferencias dentro de los feminismos, es decir, los feminismos empiezan a mostrarse en la diversidad y en la riqueza de la diversidad de los distintos feminismos. Partimos aquí de la idea que el feminismo no solamente es una crítica a la desigualdad entre hombres y mujeres y una doctrina reivindicativa por los derechos de las mujeres, sino que es un proyecto emancipatorio para toda la sociedad y una propuesta política que plantea un nuevo tipo de poder y un nuevo tipo de convivencia humana. Desde este punto de vista, los feminismos promueven una transformación radical de las estructuras sociales, de la vida cotidiana. Es importante el concepto de patriarcado, porque el patriarcado es el modelo básico de dominación contra el cual luchan los feminismos, y el patriarcado tiene muchos aliados, o ha sido más bien el aliado de una cantidad de estructuras y de organizaciones sociales, como fue el feudalismo, como es actualmente el capitalismo, que ejercen un modelo de poder dominador, excluyente y limitador. Bueno, vamos a referirnos en la clase de hoy específicamente a los primeros tiempos de los feminismos, dejando un poco para las próximas unidades ya el feminismo de la tercera y cuarta ola. En los protofeminismos se destaca pues la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, que se refugió en el convento justamente porque Sor Juana tenía, como muchas mujeres de su época, un deseo de saber, de desplegar su intelecto. Sin embargo, a las mujeres de la colonia, a las mujeres acomodadas, ¿no? Porque las mujeres indígenas y las esclavizadas no tenían esa oportunidad, no les quedaba sino dos caminos, ¿no es cierto? El camino del matrimonio, en lo cual las ataba a maternidades sucesivas, a cumplir las voluntades de los compañeros, de los maridos, y si querían una cierta autonomía, más bien debían internarse en los conventos. Los conventos fueron refugio de mujeres que no veían en el matrimonio su destino principal, sino que tenían interés en saber, en desplegar su intelecto. Sin embargo, bueno, para la época, el que las mujeres quisieran saber
era considerado, humillante, era considerado indebido. Es así como a Sor Juana, pues el obispo mismo la condena justamente a no poder entrar en la biblioteca y a dedicarse a pasar el día en la cocina. Entonces ella contesta al obispo con su famosísima carta telegórica, que es una pieza que podríamos denominar fundante del pensamiento feminista latinoamericano. Eh, Allí no solamente plantea la cantidad de mujeres que utiliza ella el argumento digamos, de la cantidad de mujeres que en la misma Biblia hacen aportes importantes y son consideradas importantes, sino que utilizando lo que Josefina Dulmer llamaba las tretas del débil, se presenta como una humilde monja, pero a su vez señala que el intelecto no tiene sexo, que tanto razonan los hombres como razonan las mujeres, e incluso ahí expresa una frase que me parece importantísima y bellísima. Ella dice en alguna parte: si Aristóteles hubiera guisado, mucho más habría escrito. ¿Por qué? Porque precisamente ella explica que es en las marmitas y en los cambios que los alimentos tienen durante la cocción donde ella estudia la naturaleza, estudia física, estudia química. Es decir, que a la observación de la naturaleza se puede desplegar el conocimiento. Mucho más conocidas son sus famosas redondillas, que también son una pieza fundante del feminismo latinoamericano, donde justamente plantea el problema de la doble moral, ¿no es cierto?, de cómo los hombres tratan de lograr los favores sexuales de las mujeres y cuando los consiguen las acusan de ser ligeras, las desdeñan, etcétera, etcétera. Entonces hasta hoy en día podríamos decir que estas redondillas tienen vigencia. Ella se considera, digamos, la madre fundadora, o podríamos considerarla como la madre fundadora del feminismo latinoamericano. Eh, eh, a su vez, las mujeres originarias, las mujeres de los pueblos originarios que fueron, en cuyo cuerpo se hizo la conquista, justamente las mujeres fueron no solamente botín para los nuevos conquistadores, sino también que su cuerpo fue colonizado sexualmente por los conquistadores. De hecho, cuando se estudia, digamos, el ADN de la mayor parte de las personas que habitamos en América Latina y el Caribe, descubrimos que el ascendiente por parte materna es un ascendiente indígena, precisamente porque los conquistadores utilizaron a nuestras compañeras de los pueblos originarios como simplemente las utilizaron sexualmente. La conquista se hace sobre la violación de grandes cantidades de mujeres indígenas. Ellas fueron rebeldes, ¿no es cierto? Ahí son conocidos los nombres de Anacaona, de Bartolina Sisa, de Gregoria Espasa, es decir, hay algunos nombres que han llegado hasta nuestros días, pero hubo multitud de mujeres que se rebelaron de diferentes maneras y ejercieron resistencia anticolonial. De las rebeldes de la colonia podríamos enumerarlas, ¿no es cierto? Por un lado están las rebeldes indígenas, por otro lado hubo también rebeliones de las negras antiesclavistas, hubo grandes palenques que eran zonas liberadas, donde se ubicaban los pueblos negros que hacían una vida independiente y más igualitaria. Entonces
hubo constantes, toda la época de la colonia fue una lucha constante de rebeliones, de las cuales poco se registra en los libros que se estudian, la historia que se estudia en los colegios, pero no dejó de haber, no hubo un día que no hubiera resistencias a esta condición de opresión. Y las resistencias de las mujeres que querían saber estudiar, que básicamente eh, digamos, se producía entre las celosías de las casas y las celosías de los conventos, que eran lugares de refugio para las mujeres más acomodadas, pero que no por eso eran menos oprimidas. Luego llega el momento en el siglo XVIII de la revolución anticolonial. Y ahí las mujeres también participaron en acciones de guerra, discutieron estrategias, asumieron incluso consecuencias terribles para ellas en sus propios cuerpos. Las luchas por la emancipación de América Latina y el Caribe tuvo la participación tanto de las mujeres del pueblo como de las mujeres de las clases acomodadas. Entonces algunos nombres han llegado hasta nuestros días, pero hubo una gran pléyade de mujeres que participaron en las luchas emancipatorias. Sin embargo, bueno, las más conocidas, Manuela Sáenz, Juana Zurduy, Josefa Camejo, Juana Ramírez, Policarpa Salabarrieta, Manuela Cañizares, Luisa Cáceres de Arismendi, Mariana Grajales, etcétera, ¿no es cierto? Hubo una gran cantidad de ellas que incluso acompañaron a los ejércitos libertadores. Y también hubo intelectuales rebeldes, como la misma Manuela Espejo, que continuaban demandando y escribiendo sobre la demanda que cruza todo el feminismo latinoamericano, la demanda por la participación en la ciencia, en el conocimiento, destacando que la ciencia y el conocimiento no son ámbitos exclusivos de los hombres. Manuel Espejo publicó sus textos en las Primicias de la Cultura de Quito y firmaba con el seudónimo de Erofilia, ¿no es cierto? Y luchó básicamente por el derecho al conocimiento. Es importante destacar que los ejércitos libertadores fueron acompañados por lo que se conoce con el nombre en algunos momentos de soldaderas y se conoció con el nombre de rabonas. Las rabonas eran aquellas mujeres del pueblo que acompañaban a los ejércitos y hacían para los hombres, muchos de los cuales eran sus compañeros sentimentales, una cantidad de tareas de logística sin las cuales los ejércitos no hubieran podido, digamos, tener los éxitos militares que tuvieron, ¿no es cierto? Este texto que está en esta transparencia es un texto tomado del libro de Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria, y dice: las rabonas están armadas, cargan sobre las mulas las marmitas, las tiendas, en fin, todo el bagaje. Arrastran en su séquito una multitud de niños de toda edad, hacen partir sus mulas al trote, las siguen corriendo, trepan así las altas montañas cubiertas de nieve y atraviesan los ríos sanados llevando uno y a veces dos hijos a las espaldas. Cuando llegan al lugar que se les ha asignado, ocupan primero en escoger el mejor sitio para acampar. Enseguida descargan las mulas, arman las tiendas, amamantan y acuestan los niños, encienden los fuegos y cocinan. Si no están muy alejadas de un sitio habitado, van en destacamento en busca de provisiones. Se arrojan sobre el pueblo como bestias hambrientas y piden a los habitantes víveres para el ejército. Cuando los dan con buena voluntad, no hacen daño alguno, pero cuando se les resiste, se baten como leonas con gran valor salvaje, triunfan siempre de la resistencia. Estas mujeres proveen a los soldados, comen con ellos, se detienen donde ellos acampan, están expuestas a los mismos peligros y soportan aún mayores fatigas. Cuando se piensa en que además de llevar esta vida de penurias y peligros,
cumplen los deberes de la maternidad, se admira uno de lo que puedan resistir. En este sentido, lo que interesa destacar, además de recuperar esa memoria, esa historia oculta, esa historia olvidada, esa historia sobre la que se ha tendido un manto, un velo de ignorancia, es importante destacar que en todas las luchas por la emancipación, participaron las mujeres y las guerras no hubieran podido ocurrir sin su concurso. Luego, ya triunfadas las luchas por la emancipación y constituidas las naciones, entonces está la construcción, la gran tarea de la construcción nacional. Las mujeres fueron excluidas de la política, incluso se autoexcluyeron ellas mismas, ¿no es cierto? Reivindicaban que trabajaban por la unidad nacional en oposición a los partidos políticos. En ese momento, por ejemplo, Manuela Sáenz creía que el papel central de la mujer era permanecer ajena a la política para ayudar a construir naciones estables. Recordemos que hubo unas épocas terribles de guerras civiles, de luchas por el poder, y justamente las mujeres eran como una garantía de que esas luchas no llegaran a toda la sociedad y eran una especie de reservorio moral, ¿no es cierto? Idea que hasta hoy en día nosotros mantenemos, ¿no es cierto? Muchas de las feministas actuales lo mantienen, como que las mujeres en la participación política tienen una actitud más desinteresada que la que pueden tener sus compañeros masculinos. Bueno, para terminar vamos a referirnos brevemente a la primera ola feminista latinoamericana y caribeña, que es la que se produce a fines del siglo XIX. Siguiendo con la tradición que ya habían comenzado nuestras pensadoras originales, ¿no es cierto?, que era la lucha por el acceso a la educación y el conocimiento, se desarrollan a fines de la segunda mitad del siglo XIX una cantidad de escritoras y una cantidad de mujeres, por supuesto, las que formaban parte de las clases acomodadas y habían tenido acceso a la lectoescritura, que se dedicaron a escribir para las mujeres. Obreras del pensamiento las llamó Clorinda Mato de Turner, y efectivamente fueron trabajadoras incansables por el derecho de las mujeres a la educación. Ahí debemos mencionar en honor a Juana Paula Manso, que financiaba y escribía ella sola su periódico Álbum de Señoritas, y se preguntaba por qué se condena la inteligencia de las mujeres a la noche densa y perpetua de la ignorancia. O sea, mantenía la idea clásica de que sin educación las mujeres quedan reducidas al estado de hembra, cuya única misión sería perpetuar la raza. Y justamente esa es una lucha contra esa visión de las mujeres como exclusivamente dedicadas a la reproducción, que insurgen el derecho que tienen las mujeres a formar y a desarrollar su intelecto. Es importante señalar que revistas dirigidas a las mujeres, siempre estamos hablando de las mujeres de las clases más acomodadas, hubo a lo largo y ancho de toda América Latina. Por ejemplo, desde 1911 en Cuba se publica el Correo de las Damas, en México el Semanario de las Señoritas Mexicanas, el Panorama de las Señoritas, el Presente Amistoso dedicado a las señoritas mexicanas por cumplido, La Camelia, dedicado también a las señoritas mexicanas. En la Argentina se publicó La Aljaba, la Argentina, La Camelia, en Colombia el Rocío, en Venezuela la Giralda, en Perú la Alborada y el Álbum,
en Chile La Mujer, en Brasil el Jornal da Señora sobre los sexos. Su público, las mujeres de las élites, ¿no es cierto?, que tenían tiempo, pero que además impulsaban el derecho de las mujeres a la educación. Durante esta época también se produce una escritura feminista de resistencia muy centrada o muy desarrollada, impulsada por los salones y las veladas literarias, y ahí hay algunas obras importantes en las que se mezcla, ¿no es cierto?, la visión de las mujeres, los derechos de las mujeres, una lucha callada, sencilla por los derechos de las mujeres, junto con los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las esclavizadas y los esclavizados. Así tenemos la obra Sab de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Dolores de la colombiana Soledad Costa de Samper, La Quena de Juana Manuela Rodríguez, Gorriti, Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner y El conspirador de Mercedes Cabello de Carbonera. En este sentido, esto es importante destacar que los feminismos latinoamericanos, como los feminismos mundiales también, pero específicamente los latinoamericanos, siempre se relacionaron con las mejores y las más justas luchas de América Latina. No solamente luchaban por sus derechos, sino que luchaban por una sociedad mejor. Todas ellas las podemos englobar con tanto las que escribían para las revistas como las novelistas y demás, como luchadoras por la ilustración de las mujeres, que existieron en todos los países, y gracias a ellas se abrieron las puertas de las aulas para las mujeres. Ya terminando el siglo XIX, las mujeres más pobres se ven, por supuesto, obligadas a trabajar, y se comienzan las concentraciones industriales, las concentraciones de trabajadoras. Y ahí, en ese contexto, es donde trabajan las anarquistas y socialistas. Un poco como la que nosotros reclamamos y vemos aquí en esta transparencia, cuyo retrato vemos aquí, que es Flora Tristán, socialista pero luchadora por los derechos de las mujeres, que son dos luchas completamente indisolubles. Entonces, para las obreras de las fábricas, se escribió el primer periódico feminista de América Latina, que es La Voz de la Mujer, que se definían ellas, las editoras, como comunistas anárquicas, ¿no es cierto? Ellas luchaban y no solamente veían, ¿no es cierto?, cómo la opresión de las mujeres y la miseria era mucho más cruel para las mujeres, ¿no es cierto? No solamente sufrían ellas, sino que también sufrían sus hijos, y en muchos casos también eran agobiadas, ¿no es cierto?, por los propios compañeros, y por eso ellas decidieron exigir, decían ellas, nuestra parte de placeres del banquete de la vida. Entonces, este periódico es interesantísimo, eran mujeres muy modernas, podríamos decir hoy en día. Ahí en esas páginas, por ejemplo, se denuncia la pederastia, se pide a las mujeres que no manden a sus hijos a la iglesia porque los sacerdotes abusan de ellos. Imagínense, hasta hoy en día resulta difícil sostener una denuncia de ese tipo, imagínense a fines del siglo XIX. Luchaban también o defendían el derecho de las mujeres a decidir los hijos que querían tener. De hecho, los anarquistas consideraban que era una lucha tan importante como la lucha por una justicia social, el derecho de las mujeres a espaciar sus maternidades.
tenían muy claro que las mujeres no podían emanciparse cuando de un embarazo iba continuadamente el otro, y por eso en muchos de los grupos anarquistas también se enseñaban rudimentarios métodos de anticoncepción. Vamos a terminar esta pequeña introducción que nos deja, digamos, nos apunta, ¿no es cierto?, lo que sería el desarrollo de todo el feminismo latinoamericano, eh, eh, a un feminismo latinoamericano que es una explícita conciencia de la opresión, es un movimiento social y que surge, cuyo surgimiento como movimiento lo podemos ubicar a fines del siglo XIX y principios del XX. Bueno, dejaremos para próximas clases el desarrollo durante el siglo XX y por supuesto el debate y análisis de nuestros feminismos actuales. Nos vemos pronto, les recomiendo que lean las lecturas que están propuestas para esta unidad y por supuesto que participen en los foros. Muchas gracias. Bueno, que les esté muy bien.